Dedicamos tiempo a aquellas cosas que nos deprimen, que roban nuestra atención, pero de alguna manera nos hacen sentir incómodos. Para poder determinar ser tu mejor versión, lo primero que tenemos que saber es quiénes somos. En lugar de juzgarme a mí mismo por ser como soy, tendríamos que identificar por qué somos como somos. Decía Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Tenemos que tener como nuestra brújula por qué hacemos lo que hacemos y cuál es la intención de hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Viene siendo esta sesión de video podcast donde vamos a platicar un poquito del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Sería lo primero que les quiero comentar. Y sobre este libro en sí, no les voy a hablar del libro, de todo lo que trae, de todo lo que dice. Sin embargo, voy a comentarles una parte con la que cierra este libro que va muy acorde a lo que estamos haciendo tanto en el podcast como en el canal, ¿sí? Esta cuestión de trabajar en función del ser nuestra mejor versión, que viene siendo parte principal, ¿no? De toda esta, pues digamos, este mensaje, ¿no? Que trato de transmitirles de la mejor manera posible para que todos lo tengan de alguna forma claro, que lo logren también aterrizar a su propio estilo de vida y demás. Y lo que quiero comentarles, y va a ser un poquito así como digamos a capela, ¿no? Les voy a leer algunas partes, o sea, sobre todo del final, sin que sean spoilers ni mucho menos, pero muy ligado hacia cómo ser esta mejor versión, ¿no? Que es con lo que cierra este libro y nos ayuda a entender qué es esta mejor versión, porque se escucha muy fácil o bien está muy trillado, ¿no? Que tu mejor versión sea lo mejor que puede ser y demás, pero ¿qué significa eso? Al final de cuentas, cada persona va a tener pues criterios distintos, ¿no? Entonces, menciona aquí que para poder determinar en primera instancia ser tu mejor versión, lo primero que tenemos que saber es quiénes somos. En pocas palabras, responder a la pregunta ¿quién soy yo? Y para saber quiénes somos, la autora sugiere 3 pasos. Lo primero, nos dice, hay que conocernos, o conocerme, ¿no? Voy a hablar en primera persona porque es en función de cómo manejé este libro. ¿Quién soy yo? Primer paso es conocerme. ¿Y a qué se refiere esto? Necesito saber cómo soy, menciona. Necesito saber, en pocas palabras, qué me caracteriza, qué me gusta, qué no me gusta, qué cosas me atraen, qué cosas no. Y para esto tendremos que identificar, digamos, los 4 niveles del autoconocimiento, ¿no? Hacia nosotros mismos. Y lo primero es, para tener una imagen completa de nosotros o saber de una manera más holística quiénes somos, lo primero es determinar lo que los demás perciben de nosotros. O sea, lo que los demás perciben de nosotros viene siendo nuestra imagen hacia ellos, ¿no? O sea, la imagen general que tenemos. Después viene lo que creo que soy, que es el autoconcepto, ¿no? O sea, una cosa es lo que los demás perciben de mí y otra cosa es lo que yo creo que soy. Después viene lo que soy de verdad, la esencia. Y al final viene lo que muestro en redes, que es esta imagen, le llama imagen, ¿no? Como una imagen electrónica de nosotros mismos. Tanto que existe hoy en día, ¿no? Entonces, cada uno de estos 4 determinan prácticamente el autoconocimiento de nosotros mismos. Repito, lo que los demás perciben de mí forma la imagen hacia el exterior. Después, lo que creo que soy forma el autoconcepto. Lo que soy de verdad viene siendo la esencia. Y lo último es lo que muestro en redes. La clave sería que nosotros fuéramos congruentes y lo que mostramos en redes fuera parte de lo que creemos que somos y también formara parte de la esencia y que al final la gente que nos percibe pues detectara eso. Sin embargo, eso no sucede así. El segundo paso viene siendo crucial porque somos muy duros con nosotros mismos. El segundo paso es la comprensión o comprendernos. Y cuando hablo de comprenderme, se refiere a, oye, en lugar de juzgarme, en lugar de estarme atacando a mí mismo por ser como soy, tendríamos que identificar por qué somos como somos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué situaciones afrontamos? ¿Qué aspectos de nuestra vida han determinado nuestro comportamiento, nuestro entorno, la familia en la que crecimos? O sea, todo esto nos va formando, ¿no? Nos va haciendo lo que somos. El problema es que no solemos comprenderlo y entonces vemos realidades hacia afuera
que dista mucho de lo que nos gustaría que fuese nuestra vida, ¿no? Y nos acomplejamos y nos frustramos y criticamos y entonces no aceptamos lo que, en cierta manera, lo que somos. Y surge esta lucha interna, surge entonces este conflicto y no podemos nosotros avanzar, ¿no? La autora dice que hay que evitar estas terapias de, digamos, cuando enfrentas a tus orígenes, ¿no? Estas terapias de todo o nada. Paso 1, hay que conocernos. Paso 2, hay que comprendernos. Y el paso 3, que se escucha muy fácil, pero puede ser, digamos, lo que cambia todo, es la parte de la aceptación. O sea, me tengo que aceptar. En lugar de ir en contra de todas estas cosas, pues mejor me acepto y fluyo, ¿no? Menciona algo así, dice, asimilar ciertas cosas que han sido o son así y no pueden ser modificadas, haga lo que haga. Nosotros no podemos modificar el entorno en el que nacimos, por ejemplo, no podemos modificar nuestra genética, no podemos modificar a lo mejor ciertos elementos que están fuera de nuestro control, pues, en pocas palabras. Y esta parte, ir en contra de lo que no podemos, digamos, controlar, pues genera mucha infelicidad. Y esta infelicidad al final pues genera frustración y esta frustración nos lleva precisamente pues a no poder vivir de la forma en la cual podríamos fluir mejor, ¿no? Entonces, dice, es importante aceptar que uno tiene limitaciones, que comete errores y que se puede equivocar. Menciona por ahí. No se triunfa en la vida por no tener defectos e imperfecciones, dice, o por no equivocarse, sino por aprender a potenciar las facultades y aptitudes. Y este es un punto bien crítico, porque nosotros muchas veces, digamos que si no somos muy buenos en algo, en lugar de tratar de, como menciona aquí, de potenciar los puntos fuertes, pues lo hacemos al revés. Entonces, como no somos muy buenos en algo, nos enfocamos en las cosas que no somos muy buenos para tratar de mitigarlo, ¿no? Para tratar de mejorar. El problema con esto es que nos convertimos más en personas promedio. Y si tú analizas, por ejemplo, las personas que tú admiras, o las personas que destacan, o las personas que para ti son relevantes, es gente que es sobresaliente. Sí, es gente que destaca en algo, en algún aspecto, no es gente promedio. ¿Tiene algo de malo que tú vayas tratando de encajar en lo que dice el statu quo? No. Si no te genera conflicto, está perfecto, pero si tú buscas a lo mejor un paso diferenciarte del resto, sí. Y algo que vale la pena aquí mencionar, dice, tus defectos no tienen por qué hacerte daño si los conoces y eres capaz de neutralizarlos con tus fortalezas. Entonces, está de alguna manera reafirmando esta idea, ¿no? Tenemos que trabajar sobre las fortalezas y viene siendo el punto crucial, o sea, determinar en qué somos más fuertes. Les he dicho en algunas ocasiones esta parte del superpoder. Tendríamos que determinar cuál es nuestro superpoder, tendríamos que saber cuál viene siendo aquellas cosas que nos hacen diferentes a los demás, pero que nos elevan muchas veces. Y es el trabajo que tenemos que hacer. Algo que vale la pena también es que nos da algunas fórmulas, sobre todo ya al final de este libro, y menciona aspectos importantes, ¿no? Si nosotros queremos ser la mejor versión que se supone que podríamos ser, hay ciertas variables, hay como ciertos elementos que tendríamos que considerar dentro de la fórmula. Uno de estos elementos es la vocación, más propiamente dicho, y nos da una fórmula para la vocación que viene siendo talento más pasión igual a vocación. En pocas palabras, en lo que soy bueno, mezclándolo con aquellas cosas que me gustan, eso me da la vocación. En pocas palabras, pues, ¿qué es en lo que yo me debería enfocar? Tenemos que construir sobre fortalezas, pero en aspectos que realmente disfrutemos. Tenemos una fortaleza en algo, disfrutamos hacer eso y ya estamos del otro lado. El problema viene siendo que muchas veces nos enfocamos en cosas que no nos gustan. Porque el statu quo es lo que nos dice, porque son presiones que recibimos, porque tenemos que cumplir expectativas. Entonces nos enfocamos en cosas que no nos gustan. La parte negativa de esto es que quizás seamos buenos en estas cosas. Y es donde la gente empieza a carecer de sentido muchas veces. Menciona, por ejemplo, algunos casos interesantes donde hay gente, la autora dice que dentro de las historias que cuenta, le tocó conocer a un artista muy famoso que vende millones de discos. Cuando el artista le pregunta a qué se dedica, cuando ella dice que es psiquiatra, entonces él dice que parte de lo que él sufre viene siendo un miedo al escenario, ¿no? Con pocas palabras, tiene ataques de pánico, ansiedad y le da miedo estar con muchas personas. Y dice, oye, pero ¿cómo es posible si tú te dedicas a hacer esto?
El punto al que voy es que es algo que él disfruta mucho, a pesar de que le dé miedo hacer eso o que lo limite, no se detiene ahí. Y esto es lo que lo hace cada vez mejor. Si algo nos atemoriza, no se refiere a que tenemos que evitarlo, sino más bien me apoyo en las fortalezas que tengo para hacerle frente. Sería la forma de poder nosotros ir mejorando poco a poco, ¿no? Si estás disfrutando de este contenido, no se te olvide apoyarnos con tu like, con tu me gusta, compartiendo y comentando. Y a su vez, si no quieres perderte ninguno de los mismos, te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones, de tal manera que siempre estarás enterado de todo lo que estemos haciendo. Algo que también vale la pena es cuando ya entra en esta cuestión, nos habla mucho de aspectos como liderazgo, ¿no? Nos habla aspectos como qué es ser un líder, por ejemplo. La gente, la mayoría de las personas, se considera líder en cierta forma. Sin embargo, aquí menciona que hay 3 cualidades que cada líder debe de tener, que viene siendo: el líder tiene un mensaje, sabe cómo comunicar el mensaje y suele ser optimista, o es optimista por lo menos en relación al mensaje. Entonces, son 3 cualidades que cualquier persona que sea líder pues debería de alguna manera tener muy bien identificado, ¿no? Y esto independientemente del campo en el que te encuentres. Puede ser en el campo profesional, en el familiar, en lo social, en tu comunidad. Si tú tienes un mensaje, si sabes transmitirlo y además eres optimista con el mismo, es cuando el liderazgo se empieza a dar. Porque empiezas a inspirar a otros de alguna forma. Por eso los políticos muchas veces se confunden en esta parte, ¿no? Porque su mensaje va cambiando en función de la audiencia a quien se dirige, ¿sí? Muchas veces ni siquiera saben comunicarlo, y por otro lado, la gran parte del tiempo ni siquiera son optimistas, sino al final empiezan a atacar a la contraparte. Por eso, aunque ellos crean que son líderes, pues no. O sea, el liderazgo se da de forma natural. Ahora, todo esto ya nos lleva a entender cuál viene siendo tu mejor versión, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos hacerlo? Y aquí la autora nos da una fórmula para generar la mejor versión. Y dice: tu mejor versión, en pocas palabras, está conformado por la siguiente fórmula: conocimientos más la voluntad más tu proyecto de vida, todo esto multiplicado por la pasión nos da tu mejor versión. Porque se dice mucho, ¿no? Es muy trillado este aspecto de que no, por tu mejor versión, y entonces sé lo mejor que puedas, pero ¿en relación a qué? ¿En relación a qué? En relación a esto: tus conocimientos, tu voluntad, tu propósito o proyecto de vida, y esto obviamente impulsado por la pasión que sientes. ¿Cuál es el problema? Que a veces podemos tener alguno de ellos o varios, pero no todos. Entonces, la autora manifiesta que, como cualquier fórmula, las variables tienen bastante impacto. Y este impacto se ve reflejado de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros fallamos en los conocimientos, menciona aquí, tenemos todo menos los conocimientos, entonces dice que no hay nada más peligroso que un tonto motivado y con ganas. Y creo que esto es algo que lo podemos constatar, ¿no? Tenemos todo, tenemos la pasión, tenemos la voluntad, tenemos el propósito, pero no tenemos los conocimientos. Entonces nos convertimos precisamente en esta persona que está chocando constantemente con todo de una manera absurda y ni siquiera es consciente de lo que está pasando. De igual forma, ¿qué pasa si falla la voluntad? Si tenemos todo y no tenemos la voluntad, entonces sucede lo siguiente: vas a empezar con ilusión y conocimiento, pero se va a apagar al poco tiempo. Esto es para que cada quien lo vaya aterrizando precisamente a su propia situación, ¿sí? ¿Qué pasa si quizá tenemos todo, pero nos falta el proyecto de vida o el propósito? ¿Qué sucede? Bueno, si eso pasa, entonces vamos a ser esclavos de la inmediatez, de lo que es inmediato y de las gratificaciones instantáneas. Es decir, tenemos conocimiento, somos muy buenos en algo, además tenemos la voluntad y tenemos pasión, pero si no tenemos el propósito del por qué hacemos lo que hacemos, pues simplemente vamos a estar a merced de lo instantáneo, de lo que, digamos, lo que en este momento se puede presentar. Es como tener un vehículo superpoderoso, pero no tenemos un destino a donde ir, entonces cualquier lado nos lleva, pues, y no es que sea lo que estamos buscando. Y el último, ¿qué pasa si falla la pasión? Es decir, tenemos conocimientos, tenemos voluntad, tenemos el propósito, pero si no hay pasión, dice que nunca seremos líderes. Al final nunca vamos a brillar y vamos a contagiar al resto. Y por supuesto, vas a evitar disfrutar de un envejecimiento saludable, menciona aquí.
Porque la pasión genera alegría, en pocas palabras, ¿sí? La pasión es este ímpetu que te dan ganas de hacer las cosas y las disfrutas, y entonces la vida te sabe cuando tienes pasión. Si tienes todo y no hay pasión, entonces estás deprimido todo el tiempo, independientemente de lo que tengas e independientemente de los éxitos que hayas conseguido. Entonces todo esto nos ayuda precisamente a ir aterrizando un poquito más cómo es que esto aplica a nuestra vida, ¿no? Para entender un poquito más a detalle esto, vamos definiendo cada uno de los elementos, si les parece. Cuando habla de conocimientos, los conocimientos no es otra cosa sino lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Con base a la experiencia y también en la teoría, viene siendo esta cuestión de esta información que la estamos convirtiendo, en pocas palabras, en algo que podemos aplicar. Esto viene siendo la parte del conocimiento. Entonces, todo lo que leemos, todo lo que estamos consumiendo en relación a información, todas aquellas cosas que de alguna manera estamos alimentando la mente con algo, bueno, todo eso es información que al final, en función de cómo lo implementemos, se convierte en conocimiento. Después, la voluntad. La voluntad, ¿qué es? Bueno, viene siendo esta capacidad de posponer la recompensa y la gratificación instantánea. Eso se refiere. La voluntad es la disciplina, en pocas palabras. No veo el resultado, pero yo sigo. ¿Ok? Yo sigo, que viene siendo uno de los problemas que surge hoy en día. La gente se desanima muy rápido. No tiene el resultado que está buscando, o más bien, muchas veces lo que sucede es que, más que no tenga el resultado, es que empieza a ver cómo otras personas tienen lo que ellos quieren, pero se dan cuenta que no pueden llegar quizá a la velocidad que están buscando, entonces se desaniman. Otro punto importante en relación a además de la voluntad, viene siendo esta cuestión del propósito, ¿no? O en pocas palabras, pues, ¿qué es lo que vendría siendo el proyecto de vida? Y para esto menciona que hay que fijarse metas y objetivos. Metas y objetivos, ¿a qué se refiere? Bueno, menciona la autora, metas son a largo plazo, objetivos son a corto plazo. Entonces, decía Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Es lo que les decía en un inicio, tenemos que tener como nuestra brújula por qué hacemos lo que hacemos y cuál es la intención de hacerlo. ¿Ok? Y siguiendo con esto, menciona por aquí una frase que está interesante, es: deja tu corazón volar, traza un plan de acción y ejecútalo. O sea, no te limites por lo que actualmente puede formar parte de tu realidad y empieza a tratar de soñar en grande, ¿no? Al final de cuentas, pues el pensar en grande no te cuesta. O sea, te cuesta igual pensar en pequeño que pensar en grande, ¿no? Entonces, no te limites por la realidad que tienes en este momento, sino más bien trata de ver cómo por lo menos parte de esta visión que tienes se puede alcanzar. Y luego viene la cuestión de la pasión, y para la pasión nos habla de esta frase, ¿no? Dice, hay que dedicarle más tiempo a las cosas que nos hacen felices. Y hoy por hoy creo que esto tiene cada vez mayor peso. Hay que dedicarle más tiempo a las cosas que nos hacen felices. Le dedicamos tiempo a aquellas cosas que nos deprimen, o bien que nos ponen ansiosos, o bien que roban nuestra atención, pero de alguna manera nos hacen sentir incómodos. Eso es lo que sucede regularmente. Estos temas como la atención, el mindfulness, ¿no? O la atención plena, elementos que estar contigo mismo, la cuestión de tratar de estar en el momento presente, todo este tipo de elementos que nos ayudan precisamente a calmar muchas veces esta carga de energía excesiva que tenemos, y también pues el hecho de, o sea, qué aspectos nosotros disfrutamos hacer y que quizá nos olvidamos de disfrutar eso por las mismas presiones, ¿no? Que la vida misma nos ha generado. Y cierra con esto, ¿no? Cierra con este caso. Dice, no olvides que en esta vida hay 3 clases de personas: los que hacen las cosas, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué ha pasado. Entonces, sobre esta línea, hace la última pregunta, que es ¿quién eres tú? Y esto es lo que cierra prácticamente este libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Les digo que trae bastantes temas muy interesantes. No existe un análisis todavía de este libro en el canal. Creo que vale la pena que se hiciera, pero va a ir muy en función de si resulta de interés para las personas que se están sumando. Ahora,
A todos, un placer. Si tienen más dudas, más comentarios, pueden mandarlos por mensaje directo. Pueden proponer temas si es que existe algo que les interese saber más. Y también está el área de miembros ahí para contenidos que no vas a encontrar en ningún otro lado más que en ese lugar. ¿Sí? Sin más por mi parte, me despido. Les deseo a todos un muy feliz día. Les retomo otra vez lo que les venía diciendo y prácticamente por tu mejor versión.